Mis hermanos, un feliz noche. Las personas que tal vez por primera vez están en la clase o algunos que ya estaban en la clase, quiero decirles que los animo para estudiar. Es animar para estudiar, no obligar para estudiar. La palabra de Dios es un principio. No hay obligación, pero tenemos que estudiar. Para comprender la voluntad de Dios, hay que estudiar para comprender. Para hacer las obras de Dios, hay que estudiar para tener fe, hacer la obra de Dios. Esta noche vamos a continuar con el tema que nuestra única salvaguardia. Mis hermanos, cuando hablamos de única salvaguardia, es que estamos hablando de Jesús. Hemos pasado en varias de las preguntas que había del primer parte, pero hay algo que vamos a hacer hoy en esta noche. Quiero tomar un tiempecito para leer algunas pasadas que hay en el libro Conflicto de los Siglos. Hay cosas importantes que tenemos que descubrir en la palabra de Dios. El Señor nos dice que es como una mina. Hay que cavar para encontrar detrás de cada cosa el tesoro que tú buscas. A veces una palabra no nos da toda convicción de lo que Dios nos quiere decir. Pero cuando leemos toda la palabra de Dios, Él mismo explica lo que debemos entender. En Isaías 8:20, la palabra de Dios nos dice que si no es a la ley y al testimonio, no están hablando conforme a la palabra de Dios. No están. Pero recuerda que Satanás nunca va a venir si te quiere engañar algo fuera de la palabra de Dios. Va a venir con exactamente lo que tú crees. Pero hay algo que la palabra de Dios nos dice que se encuentra en Conflictos de los Hijos, capítulo 38. Dice que el último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. Y el contrahacimiento se asemejará tanto
tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Santas Escrituras. Mis hermanos, tenemos que recordar que los discípulos andaban con Jesús. Andaban con Jesús, pero la palabra de Dios nos dice aquí que será imposible distinguirlos sin auxilio de las Santas Escrituras. ¿Qué habrá en la Santa Escritura que puede distinguir esa trampa que Satanás va a traer sobre ti y sobre mí? ¿Qué es lo que el hombre debe tener leyendo la palabra de Dios para tener ese entendimiento para distinguir que es obra de Satanás o obra de Dios? Dice que para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra, pues no pueden honrarle sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno, propósitos divinos, y en la medida en que obren conforme las luces que les hayan sido concedidas. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir el último gran conflicto. Mis hermanos, es algo serio, es algo serio. Porque dice aquí, solo los que hayan fortalecidos. Si tú lees la Biblia y no hay un cambio de carácter en tu corazón, o tú no permitas que Dios haga ese cambio, será imposible. Saben, mis hermanos, a veces leemos y no entendemos. Por eso la Biblia nos dice que debe haber frutos. No existe que un hombre llegue delante de Jesús y no habrá cambio. Tiene que haber cambio. Mira lo que sucedió con los discípulos cuando estaban con Jesús. Dice que, pero los discípulos esperaban una liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte agoniziosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. ¿Tú te imaginas? Tú vienes a la iglesia, tú estudias, tú dices que compartes, pero cuando llega la prueba, no encuentras palabras
que han sido puestos en tu corazón para el día de la prueba. ¿Saben, mis hermanos? Por eso al principio estuvimos hablando de cómo debemos estudiar la Biblia. Cuando tú estudias la Biblia, la palabra de Dios dice que solamente el Espíritu Santo de Dios puede darte convicción a la palabra de Dios. ¿Saben por qué Dios quiere que nosotros como hermanos debemos tener esa unión espiritual? Porque el Espíritu de Dios no puede gobernar en un cuerpo, en un mente, en un corazón que tiene una desunión por allá. El Espíritu Santo de Dios no puede darte convicción si tú no lees la palabra de Dios correctamente. Por eso el Señor nos dice que Jesús es nuestra única salvaguardia. Mis hermanos, hay trampas invisibles que nosotros, nuestra mente y nuestros ojos no pueden ver. Que no pueden ver. Pero me permitan decirte, yo sé que esas hojas tenemos que hacer las preguntas, pero la razón de la capacitación no es solamente llenar las preguntas, es entender al fondo por qué yo tengo que buscar eso y por qué es así. Porque cuando llega la prueba, no hay preguntas para llenar. Solamente debe haber una convicción en tu corazón de que así dice Jehová. Solamente eso. Sigue diciendo, mis hermanos, en la página 652. Cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías los representan como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. ¿Sabe? Hay un versículo que yo encontré en la Biblia, no lo tengo ahora en mi cabeza, pero que Dios dice que los bobos no van a tener, porque son bobos. Dios no va a justificar esos bobos. Pero las que tienen inteligencia, Dios dice que preste atención. Dice en 2 Timoteos 4:3, dice que porque vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas que están
las verdades bíblicas porque éstas contrariarían los deseos de corazones pecaminosos y mundanos. Y Satanás le proporciona los engaños en que se complacen. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Por eso el evangelio es estrechamente relacionado con el mensaje pro salud. ¿Saben por qué? El Señor dice que no es por la comida que uno va a salvar, hasta ni por la comida de los ángeles tú vas a salvar. ¿Por qué el Señor tiene el mensaje pro salud relacionado con el evangelio? Es para que el hombre no pecare. Porque el Señor desea un mente y un cuerpo sano donde el Espíritu de Dios puede estar morando. Mis hermanos, es importante para que podamos entender que Satanás no salió de la tierra para ir para el cielo, vino del cielo para la tierra. Las cosas terrenales que nuestros ojos pueden ver, lo podemos ver, pero las cosas espirituales no lo podemos ver. El Señor dice que hay un ángel guardián a tu lado. ¿Cuántas veces tú pusiste atención si está así o no? Mira el peligro. ¿Por qué el Señor nos dice que nuestra única salvaguardia es Jesús, mis hermanos? Es Jesús. Dice que ni las opiniones de los sabios, ni las decisiones de la ciencia, ni de los credos o decisiones de los concilios tan numerosos, ni de discordiantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, ni nada de esto, ni en conjunto, ni en parte, debe ser considerado evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Ahora tal vez no podemos entender, pero eso es el peligro. Eso es uno de los peligros. Porque cuando tú tienes la doctrina, tú tienes la verdad, tú estudias. Mis hermanos, Dios está diciendo que el evangelio de Dios no necesita comparación de ningún otro. Si tú crees que estás en la verdad, eso es la verdad. No podemos relacionarnos qué hacen los otros, si no Dios hubiera dicho. Pero aquí Dios dice, ni las opiniones. ¿Saben? ¿Sabe por qué Dios nos dice que es difícil distinguirlos, las artimañas? Porque a veces queremos comparar nosotros
con aquellos que hacen cosas. Pero no podemos compararnos. Si creemos que la palabra de Dios es la verdad, no podemos creer en otras cosas. Debemos creer en lo que la palabra de Dios dice. Ahora, mis hermanos, dice en la página 653, a pesar de salir frustrados todos sus esfuerzos, estaba hablando de los fariseos, los escribas. A pesar de salir frustrados todos sus esfuerzos para encontrar en él motivos de acusación, y pasar de que no podían dejar de sentir la influencia del poder y sabiduría divino que acompañaba sus palabras, se encastillaron en sus prejuicios y repudiaron la evidencia más clara del carácter mesiánico de Jesús, para no verse obligados a hacerse sus discípulos. Mis hermanos, hay algo entre la palabra de Dios aquí que es un tesoro para nosotros. Dice que a pesar de que no podían dejar de sentir la influencia del poder y sabiduría divina que acompañaban sus palabras. Ustedes comprenden por qué el Señor nos dice que tenemos que leer la Biblia diligentemente. Porque a veces salimos y queremos hablar a las personas de la palabra de Dios, pero no hay influencia del poder y sabiduría. No hay. Por eso el Señor nos dice que es nuestra única salvaguardia, mis hermanos. Tenemos que repasar eso. Tenemos que leer eso, mis hermanos. Son profecías que Dios ha puesto en su palabra para que podamos entender. Mis hermanos, sigue diciendo en la página 654. La iglesia romana reserva al clero al derecho de interpretar las santas escrituras. Y eso pretexto de que solo los eclesiásticos son competentes para explicar la palabra de Dios, priva de ella al pueblo, aun cuando la reforma hizo las escrituras accesibles a todos. Este mismo principio sostendrá por Roma es el que hoy impide a miles y miles de las iglesias protestantes las estudien por sí mismos. Dice que hay millares de personas que no admiten nada
por evidente que sean revelación en la Biblia, si resulta en oposición de su credo o de las enseñanzas adoptadas por sus iglesias. Hermana Milagros, la semana pasada me hizo una pregunta, pero Dios es claro en las cosas. Hay personas que son tan devotos en donde están que nada ni nadie lo saca de ahí. Ahora, ¿tú crees si tú estás en la verdad? ¿Qué es lo que te puede sacar de ahí? Si estás arraigado en la verdad, tú dices que es la verdad, ¿qué hay que puede sacarte de ahí? Mis hermanos, sigue diciendo en la página 655. La verdad y la gloria de Dios son inseparables y nos es imposible honrar a Dios con opiniones erróneas cuando tenemos la Biblia a nuestro alcance. Muchos sostienen que no importa lo que uno cree, siempre que su conducta sea buena. ¿No importa? Sí importa. Mis hermanos, a mí me gustó el título. Cuando yo vi el título, Nuestra única salvaguardia, a veces pensamos solamente en las promesas. Yo voy a rogar a Dios sus promesas, voy a pedir a Dios sus promesas. Pero esas son promesas de Dios. ¿Quién te puede revelar las cosas antes si no es Dios? Es Dios. La única persona que puede darte una visión en tu vida es el Señor, si es conforme a la Biblia. En tu vida tú puedes caer, pero si tú tienes la visión que Cristo puso en tu corazón, Él mismo te va a levantar. Él mismo te va a levantar. Mis hermanos, estamos pasando en el conflicto. Cuando terminamos de eso, el miércoles, si hay tiempo todavía, vamos a repasar las preguntas. Pero no podemos repasar preguntas sin recibir comida. El Señor nunca te manda sin dar. ¿Qué hizo el Señor con la mujer que entregaron, que encontraron? Jesús dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Ve y no pecas más. ¿Tú crees que el Señor envió a la mujer sin el poder de poder ver las cosas? No. El Señor nunca va a vaciar tu corazón sin poner otra cosa dentro. Siempre pondrá
en la página 656, dice: no basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las Escrituras. Por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto debe servir de fundamento. Por eso estamos hablando de Isaías. Mis hermanos, la cuenta vendrá personalmente. Tú no vas al trono de gracia del Señor con nadie. Tú vas tú sola. Porque la lista que tú llevas es de ti. El Señor no va a interceder para ti si tú vienes con un abogado. El Señor es tu abogado. ¿Cómo va a interceder para ti si tú vienes con un abogado? Por eso, mis hermanos, mira, cuando vemos el pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, había evidencia para ese pueblo. Donde pasaron por el Mar Rojo, sus pies pasaron sobre tierra seca. Pero cuando salieron, ellos murmuraron. Ellos murmuraron. Ahora, mis hermanos, ¿qué hay en el corazón del hombre que recibe las evidencias de Dios y hace otra cosa? Hay algo que el hombre no puede tocar sino solamente Jesús. Nadie lo puede tocar para ti. Solamente Jesús. Hay trampas que Satanás va a poner delante de ti que tú no puedes ver. Solamente cuando tú tienes el Espíritu de Dios te hace ver. Mis hermanos, hay cosas en tu vida que tú ya no haces. ¿Sabe por qué no lo haces? Porque tú permitiste que el Espíritu Santo de Dios te selló en eso. Cuando el Señor dice, no toca eso, tú dices, Señor, no lo voy a tocar. El Espíritu de Dios desea ahí. Ahí tú vas a ver que no lo vas a hacer. Y eso significa dar fruto. Eso significa dar frutos.
Por eso el Señor nos dice que será imposible distinguirlo. Mis hermanos, es difícil. Es sumamente grave, pero aquí la palabra de Dios dice que es terrible. Lo que espera tú y yo será terrible. Ahora yo he escuchado personas diciendo, es mejor que yo esté en la parte 1/10 que tiene que entrar, así no voy a sufrir lo que están allá adentro van a sufrir. Eso es un juego muy peligroso. En este tiempo, si tú abandonas la iglesia, será difícil regresar. Será difícil de regresar. Porque el hombre sabio, cuando tú llegas donde él, siempre te va a decir, yo conozco eso. Y eso es una de las trampas que tú permitas que Satanás ponga en tu corazón. Mis hermanos, vamos a terminar. Pero espero que esa lección de esta noche nos puede llevar a la profundidad que Dios quiera que nosotros llegamos. Pero Dios nunca va a dejar a su pueblo desamparado. Nunca. Cual grave que es, el Señor está ahí para ayudar a la persona que viene donde Él. En todas las edades, en todo el tiempo, lo que hacía el pueblo de Dios, Dios siempre está ahí para interceder para su pueblo. Pero tenemos que ir donde el Señor. Tenemos que estudiar la Biblia como el Señor lo dice que tenemos que estudiar. Tenemos que permitir que la palabra de Dios tome control de nuestro corazón. Tenemos que aceptar quiénes somos para que el Señor pueda hacer ese cambio en nuestro corazón. Mis hermanos, gracias por esta noche. Esperamos el miércoles que podemos estar aquí para la continuación de las clases, para poder estar preparado para la pronta venida del Señor. Pero el Señor debe ser tu guardia para la salvación. Gracias, y vamos a colocarnos de pie para cantar el himno 169.